Bien, vemos que entonces una generación por pequeños descuidos puede acabar con la siguiente. Eh, Prácticamente los errores de los padres, eh, al no expulsar a las naciones que se les indicó que tenían que expulsar, y no solamente expulsarlas, sino que además se atrevieron a hacer alianzas con ellos. Por si fuera poco, vemos entonces en los versículos del 10 al 14 que además de hacer alianzas, también empezaron a adorar a los dioses de ellos. De tal forma que entonces la siguiente generación empieza con un conocimiento distorsionado y llegó hasta unos puntos bastante difíciles. El libro de los jueces termina prácticamente diciendo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Fue una época muy triste. De hecho, la última historia que se narra en el libro de los jueces es quizá la historia más cruel, más trágica que podría narrarse del pueblo de Israel. Eh, Digo, no lo vamos a comentar ahorita porque no es parte del tema, pero sí les invito a que ustedes puedan ver cuáles fueron las últimas hazañas que hizo el pueblo, ¿no? Al final del libro de jueces. Pero realmente fue algo muy triste. Sin embargo, en esa época triste, en esa época oscura, nacen personajes que serían eh, esenciales en la historia de la humanidad. Y uno de ellos es precisamente el profeta Samuel y otra de esos personajes legendarios es precisamente Ruth. Estos dos fueron quienes marcaron la historia y le dieron una vuelta total a la historia como se conocía. Y bueno, pues no voy a hablar mucho acerca de las historias de ellos porque también pertenecen al curso anterior de Antiguo Testamento. Solamente vamos a ver un poquito cuál era la circunstancia en la que se vuelve la historia de Ruth. Y para ello vamos a Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Es necesario entender esta historia porque lo que sigue, es decir, para poder entender a Saúl y a David, necesitamos entender a Ruth. Sin la figura de Ruth, prácticamente todo se podría quedar en confusión. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Y quién me ayuda? Yo, profe. Por favor. Ok. Dice, y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec y el de su esposa Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí esposas de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. Muy bien, muchas gracias. Ok, la historia comienza narrándonos acerca de un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí. ¿De dónde eran ellos? De Belén. Muy bien, eran de Belén. Y nos dice Belén de Judá. Sin embargo, ¿de qué tribu eran ellos?
De Judá. Casi, pero no. Ellos eran de la tribu de Efraín. Eh, dice, ok, ¿con quiénes se casaron sus hijos? Con Orfa y Ruth. Correcto, muy bien. ¿Y en dónde se casaron? Moab. Correcto, muy bien. Entonces, ocurre que viene la hambruna, ellos tienen que mudarse, se van a vivir a Moab. Moab era una región. ¿Alguien conoce o sabe de dónde surgen los moabitas? Ok, los moabitas son descendientes de Lot. Eh, y bueno, ellos prácticamente son el resultado de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Bueno, una de sus hijas. Y los moabitas hasta cierto punto eran aceptados eh, por el Señor, a pesar de que tuvieron un origen no, no aprobado. Aún así, por misericordia a Lot, el pueblo creció y se fortaleció y fue bendecido por la mano de Jehová. No obstante, cuando el pueblo de Israel ya estaba en el desierto y se encuentran con los moabitas, los moabitas prácticamente les dan la espalda y los atacan. De tal forma que entonces se volvieron enemigos de Israel, a pesar de que, bueno, tienen un origen común, y tienen, vaya, vamos a decir que son parientes, pero aún así eh, se volvieron en sus enemigos, hasta un punto en el que Dios declara un decreto contra Moab, y vamos a ver cuál es ese decreto en Deuteronomio 23, versículo 3. Entonces, este decreto, en lo que ustedes lo buscan, déjenme contarles que este decreto sigue vigente hasta el día de hoy. Es un decreto que es inalterable, no ha perdido su vigencia, y vamos a ver cuál es ese decreto. Deuteronomio 23, versículo 3. Yo, Y profe, adelante, Marta. no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Aún hasta la 10ª generación no entrarán jamás en la congregación de Jehová. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el decreto? Que no van a entrar los amonitas ni los moabitas. Así es. Sin embargo, bueno, como sabemos, los hijos de Israel siempre son muy obedientes, y entonces eh, tuvieron esta ocurrencia de casarse con moabitas. Ahora, aquí viene algo interesante. Bueno, ya sabemos que se casan fuera del convenio, y a pesar de que se casan fuera del convenio, Noemí llevó una vida. No se nos dan detalles, no se nos dice qué hizo, cómo vivía, cómo se portaba con sus nueras. Lo único que sabemos es que, pues los hijos mueren, muere el esposo, y entonces Noemí queda viuda y sin hijos. Y entonces, con base a las leyes de esa época y a las leyes de Levirato en el Antiguo Testamento, pues Noemí tenía la obligación de dar otros hijos a sus nueras porque habían quedado viudas para que les levantaran posteridad. Pero pues eran los únicos hijos que tenía Noemí y ya era avanzada de edad, y entonces les dice, bueno, pues saben qué, hijas, pues ya no tengo hijos, y aunque tuviera,
de aquí a que crecen y de aquí a que se casan con ellos, pues ustedes ya van a pasar su tiempo de fertilidad. Así que, pues no las corro, pero lléguenle. Y entonces las despide. Y bueno, vamos a ver unos versículos que son muy famosos en la historia de Ruth, porque es la frase que su nuera le dice a su suegra, pero es algo más que una frase entre suegra y nuera, perdón, entre suegra y nuera. Vamos a ver Ruth capítulo 1, versículos del 15 al 17. Si quieres lo leo. Por favor, hermana. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no, me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Uno más. Ok. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la gran pregunta es, si Ruth era moabita, entonces, ¿por qué fue aceptada en el pueblo del Señor? Si el decreto era que no debían ser aceptados. Pues yo pienso que es por el testimonio que dio de palabra y después, pues, por también de hecho, con relación a su suegra. Ella se entregó por amor a su suegra también al Dios de ella y lo aceptó de corazón. Entonces, yo pienso que por eso la aceptaron, porque fue una conversión al 100% de sus dioses a el Dios vivo, Jehová. Muy bien, hermana, excelente. En el judaísmo hay dos opciones que no son opuestas, yo diría más bien que son como complementarias, pero una de esas opciones dice que el decreto que aparece en Deuteronomio 23 se aplica solamente a los varones, porque los varones en aquella época eran los que tenían la responsabilidad de ser hospitalarios con las personas que visitaban o que pasaban por el rumbo. Es decir, una mujer era mal vista que estuviera a la puerta de su casa esperando a forasteros, evidentemente. Entonces los hombres eran los que tenían que recibir a los forasteros, darles agua, alimentos y despedirlos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel pasa por los caminos de Moab, Moab se rehúsa a darles permiso, se niega a darles agua y, por si fuera poco, les hace guerra al pueblo de Israel. Entonces, por esas razones que se decreta que no serán admitidos en la congregación de Israel y se supone que solamente se aplicaba a los varones. Sin embargo, además de eso, como bien dice la hermana, la declaración de Ruth es algo más que amor hacia su suegra. Es una declaración de fe genuina y una manifestación de una conversión total. ¿Por qué? Lo podemos distinguir a partir del versículo 15, donde dice que, bueno, que la otra nuera se había ido, y dice, y ya se fue a su pueblo y a sus dioses. Entonces, esa aclaración de que se había vuelto a sus dioses nos muestra la gran diferencia entre las dos suegras, entre las dos nueras, perdón. Una seguía creyendo en sus dioses, mientras que en este caso Ruth se convirtió de manera total al Dios de Israel. ¿Cómo notamos esto? Donde en el versículo 17 la propia Ruth dice, donde tú murieres, moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Es decir,
ya era una conversión total al Dios de Israel. Esta declaración de no me ruegues que te deje, donde quiera que fueres iré yo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, la hemos usado mucho para hablar acerca de Noemí, de la calidad de mujer que fue, tanto como madre, como nuera, como un ejemplo de vida, tanto así que Ruth la amó y gracias a este ejemplo ella logró convertirse. Entonces, bueno, ahí vemos el caso de personas que aún en medio de la apostasía se esforzaban por hacer lo justo. Estos pequeños grupos de personas o incluso personas nada más es lo que se le conoce como el remanente. Es esa pequeña porción que el Señor a veces esconde para que a través de esas pequeñas acciones se realicen grandes cosas. Y este fue el caso de Ruth. Y bueno, a final de cuentas, Ruth viene a convertirse en la bisabuela de, del rey David. Entonces, Ruth, siendo moabita, que tenía por decreto no entrar a Israel, que además era gentil, se convierte en un ancestro del más grande rey de Israel. Y no solamente eso, sino que también se convierte en un ancestro de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Ruth en general, yo les invito a que ustedes después la lean, porque nos enseña mucho concerniente a cómo trabaja el Señor con la iglesia. En este caso, Ruth va a representar a la iglesia y Boaz va a representar a nuestro Señor Jesucristo. Es una especie de analogía, entonces ya después ustedes lo irán descubriendo. Y esa historia de amor que está entre Ruth y Boaz, ustedes pueden compararlas con Oseas capítulo 3, que es la historia de una mujer que era amada. Que ya ustedes cuando vean Oseas van a quedar petrificados con lo que ustedes van a descubrir. Oseas, ¿qué número dijo, profesor? Oseas capítulo 3. Muy bien. Ahora, ya nada más para concluir esta época de los jueces y pasar al profeta Samuel, vamos a ver Jueces capítulo 21, versículo 25, y alguien más, por favor, que me ayude con Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quien tenga Jueces 21, por favor, si me puede ayudar con el versículo 25. Yo tengo Samuel. ¿Ok? Yo tengo jueces. Por favor, Primero jueces, ¿verdad? primero Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Muy bien. Hay otras versiones que son más osadas, que dicen que hay una versión más actualizada que dice todos hacían lo que les daba la gana. O sea, realmente era desobediencia total. No había margen para decir hasta aquí. Y ahora Samuel, por favor, Uriel. Samuel 3:1, ¿cierto? Cierto. Bien. Y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, y no había visión manifiesta. Muy bien. En esta versión que nosotros tenemos, la versión sud, dice que era de estima. Generalmente, si nosotros consideramos ese término, podríamos pensar que era pues valorada, deseada, y se opone un poco a lo que dice Jueces, donde a cada quien hacía lo que bien le parecía. En realidad, el término que se usa ahí
y que está más, se nota más en la versión antigua de la Reina Valera, es que dice que la palabra de Jehová escaseaba. Entonces, era tenida en estima porque no había. Entonces, cuando no hay palabra de Jehová, pues, ¿qué le pasa al pueblo? Dicen que se desenfrena. Exacto, así es. Dice la escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, es necesario que exista siempre la palabra del Señor. Es una palabra viva, es decir, que esté actualizada. Aunque ellos tenían la Torá, no era suficiente para que ellos pudieran vivir todo lo que el Señor les mandaba. Recordando también que, bueno, no era un pueblo tan letrado, ¿no? Prácticamente todos eran campesinos y en su mayoría era gente que no sabía leer. Tenía que esperarse a que los sacerdotes les leyeran las escrituras. Pero bueno, en el ministerio de Samuel encontramos la figura de Elí, el sumo sacerdote del templo, y de sus hijos, los cuales pues eran las ovejas negras del rebaño. Este, no solamente cometían actos ilícitos como robar parte de las ofrendas, sino que además a las mujeres que acudían al tabernáculo, ellos las extorsionaban para tener relaciones sexuales con ellas. Entonces era realmente muy abominable la corrupción que había llegado al sacerdocio en ese entonces, de tal forma que entonces se decreta sobre la casa de Elí la muerte de los hijos y del propio sumo sacerdote. No nos da tiempo de ver toda la historia, ya ustedes léanla después, pero ustedes van a darse cuenta de que Elí tiene una contestación hacia Samuel cuando Samuel le revela esta profecía. Elí le dice, bueno, pues Jehová Dios, pues Jehová que quite. Uno diría, bueno, esto demuestra la humildad de Elí ante Jehová, ¿no? Que está dispuesto a acatar los decretos. Sin embargo, en el término hebreo, esa frase no quiere decir eso, sino quiere decir, pues no me importa lo que haga Jehová. O sea, esa era la expresión en hebreo. Era así como que, pues Jehová es Dios, a mí me importa poco lo que él tenga que hacer. Es decir, o sea, no le interesaba. Por lo cual, él no corrige a sus hijos, ni siquiera los llama al arrepentimiento. Deja que sigan en sus propios caminos y entonces muere. En una guerra con los filisteos ellos mueren. Eh, tienen, en esa época eran los pueblos, el pueblo de Israel era supersticioso. Entonces cuando comienza esta guerra con los filisteos, ellos llevan el arca porque creían que Jehová estaba en el arca. Y entonces dicen, si llevamos el arca, vamos a tener la victoria sobre los filisteos. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegan a combatir, vencen al pueblo de Israel, capturan el arca y se la llevan. Y entonces secuestran el arca. Cuando Elí se entera del secuestro del arca y de la muerte de sus hijos, entonces dice la escritura que él, por la sorpresa, cae hacia atrás de su silla, se pega en la cabeza y entonces muere. Y su esposa, la cual estaba embarazada, pues al enterarse de la noticia de la muerte de sus hijos y de su esposo, empieza a tener los dolores de parto y entonces empieza a dar a luz. En esos dolores le declaran que no solamente habían muerto, sino que además capturan el arca y había sido secuestrada por los filisteos. ¿Qué ocurre? Que entonces el susto le hace dar a luz en ese momento y al momento del nacimiento ella muere. Poco antes de que ella muera, declara cuál sería el nombre de su hijo y le llama Isboset. Es decir, eh,
le dice que es sin gloria. Perdón, no es Isboset, es Icabod. Icabod es el nombre, es decir, sin gloria, precisamente en alusión de que ella pudo haber soportado la muerte de sus hijos, la muerte de su esposo, pero la captura del arca era lo peor que pudo haber pasado. Y entonces estaba anunciando a un pueblo sin gloria. Y un pueblo sin la compañía del Señor está destinado al fracaso. Bueno, en esta pequeña biografía que tienen ahí en pantalla, se nos habla de que Samuel tuvo, como profeta restaurador, tuvo el privilegio de tener muchos llamamientos. Fue profeta, vidente, revelador, sacerdote, juez, presidente de la compañía de profetas. Entonces, realmente fue un profeta de restauración. Ahora, ¿cuál es lo trascendente de esto? No solamente de que Samuel haya sido profeta, sino que además fue un sacerdote. Él ministraba en el tabernáculo. La pregunta es, bueno, los padres de Samuel también eran de Efraín. ¿Y qué ocurre aquí? Que un efraínita está ejerciendo en el tabernáculo, cuando era privilegio exclusivo de la tribu de Leví. Es cuando empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué un efraínita tendría el sacerdocio para poder ministrar en el tabernáculo? La segunda parte es, bueno, siendo un sumo sacerdote, tras la muerte de Elí, entonces queda él a la cabeza del tabernáculo, y un sumo sacerdote no podía ser juez en una tribu. Y sin embargo, Samuel fue juez de las 12 tribus. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que él pudo llegar a ser juez sobre las 12 tribus y al mismo tiempo sacerdote? Entonces, estas interrogantes tienen que ver mucho con la forma en la que consideramos el sacerdocio. En el judaísmo, el concepto de sacerdocio de Melquisedec es antiguo y le pertenece solamente a los patriarcas. Quizá el último de ellos en que pudiera decirse que tuvo el sacerdocio fue Moisés. Y sin embargo, en el judaísmo no se acepta que Moisés tuviera sacerdocio. Esto es bien importante entenderlo, porque para nosotros sabemos que no hay un profeta sin la autoridad, como decía Luis en clases pasadas. Cuando Dios llama a un profeta vidente y revelador, le da autoridad para actuar en su nombre. La autoridad por la cual actuaba Samuel no era el sacerdocio de Aarón, sino era el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, por esa razón, es que él pudo ser profeta, vidente, revelador, sacerdote en el tabernáculo y juez de las 12 tribus de Israel. Entonces, esa es la gran distinción que existe en el ministerio de Samuel. En ninguna otra parte del cristianismo ustedes van a encontrar este concepto. Van a encontrar simplemente que Samuel era un servidor de Elí, que servía en el tabernáculo y que llegó a ser juez. Pero eso es bien importante, entendiendo la simbología de la restauración. Samuel era de la tribu de Efraín. Fue llamado de forma milagrosa, es decir, como se hacía en tiempos antiguos, a través de visiones y de revelaciones, de manifestaciones divinas. En esa época no había nadie más que tuviera acceso a la revelación más que Samuel. Y tuvo que haber tenido el sumo sacerdocio en el orden de Melquisedec para poder ser juez y al mismo tiempo sacerdote en el tabernáculo. De lo contrario, ni siquiera pudo haber sido sacerdote en el tabernáculo porque no tenía derecho por ser de otra tribu.
Juan, Entonces, eso le da absoluta autoridad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o comentario. Juan, con lo que estás diciendo del sacerdocio, los jueces de antes, ¿qué sacerdocio tenían? Que estaban antes de Samuel. Me dio curiosidad. Bueno, ellos actuaban bajo, bueno, los primeros jueces fueron llamados bajo la autoridad de Josué y Josué actuó bajo la autoridad de Moisés. Entonces Moisés tenía la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y por esa autoridad actuaban los jueces. Pero debemos de entender el llamado de los jueces en un sentido un poco más laico. No era de un sentido tan religioso como actualmente lo tienen los obispos. Ellos eran como ministros de justicia, se encargaban de los casos legales, mientras que de los casos espirituales se encargaba el sumo sacerdote. Ahí es donde vamos a encontrar quizá una variación y se complica un poco la historia debido a que, por una parte, el judaísmo no reconoce el sacerdocio de Melquisedec que había en Moisés, en Josué y en los jueces. Y por otra parte, el cristianismo no reconoce que el sacerdocio de Aarón tenía poder legal en el pueblo. Entonces, es como si fueran dos conceptos diferentes, ¿no? Unos son los gobernadores y otros son los sacerdotes. Y aparentemente da la idea de que hay una separación entre iglesia y Estado, pero en realidad no es así. Los jueces eran poseedores del sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Aarón ejercía en el templo y tenía también poder legal en el pueblo de Israel. No sé si pude contestar la pregunta, hermano. Sí, te digo que me dio curiosidad, pero ahora sí que hasta la ampliaste. Gracias. Ok. Y bueno, para ampliarla un poquito más en el tiempo que me queda, recuerden que hubo una jueza, Débora. Entonces Débora, como juez de Israel, no podía ser juez a menos que tuviera sacerdocio de Melquisedec. De lo contrario, entonces no podía ni siquiera estar ocupando un cargo en la legislatura del pueblo. Muy bien. Ya después ustedes con más calma, les invito a que lean las otras escrituras que vienen ahí, la de Corintios, la de Tesalonicenses, que nos enseña que nosotros tenemos el deber de no apagar el espíritu de profecía. Si nosotros apagamos el espíritu de profecía, entonces empezamos a caer en la época de los jueces, en donde cada quien hace lo que bien le parece, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, se nos dificulta distinguir al falso profeta. Entre más ignoramos del Evangelio, más difícil es reconocer a un falso profeta. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en esta época, cuando vienen los anticristos, cuando vienen los falsos profetas, no los reconocemos debido a nuestra falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento destruye al pueblo. Entonces, es muy importante el espíritu de profecía. Sin él, el pueblo está destinado al fracaso. Pensemos un poco en cómo nosotros como iglesia podemos mejorar y perfeccionar ese espíritu. Después viene la Éxodo 28, donde se aclara precisamente que el sacerdocio es para los levitas, pero estamos hablando del sacerdocio de Aarón. Y entonces viene después el llamado de Saúl. Saúl es llamado como rey. Sabemos la historia de que el pueblo quería un rey y ellos querían ser como todas las naciones. O sea, no estaban conformes ya con vivir como todas las naciones, sino que además ahora querían ser dirigidos como todas las naciones.
Y entonces rechazan el mandato del Dios de Israel y quieren a un humano dirigiéndolos. Sin embargo, Samuel, algo interesante es que cuando llama a Saúl, no lo llama como rey. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque generalmente así lo tenemos entendido, como que Saúl es llamado rey, pero no es un rey. Samuel lo llama como príncipe, porque Samuel reconoce que el único rey es el Dios de Israel. Y entonces por eso es que Samuel nunca llama rey a Saúl, sino que lo llama príncipe. Posteriormente, cuando se llama a David no lo llaman, el propio Samuel no lo llama como rey, es decir, no le da ese título porque todavía estaba vivo Saúl, lo llama ungido. Y esto es todavía muy interesante porque ¿alguien recuerda qué significa la palabra Cristo? Es el ungido del Señor, ¿no? Exacto, así es, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, el término Cristo en griego viene bueno, en el sentido bíblico, viene del hebreo, que significa ungido, o el que tiene, o también propiamente sería como el untado, es aquel que se le derramaba el aceite. Entonces, en el momento en que David es llamado y se le pone aceite en su cabeza, no son las gotitas que actualmente conocemos. Antes se derramaba aceite sobre la cabeza y entonces, estando todo untado, se le daba se colocaban las manos sobre su cabeza y se daba la oración para consagrarlo o apartarlo, en este caso como ungido. ¿Quiénes eran ungidos en el pueblo de Israel? No solamente el rey David, sino había otros ungidos, es decir, había otros Cristos. Y esto vamos a ver ahora que regresemos en la siguiente sesión, porque va a acabar el tiempo. Entonces, en la siguiente sesión vamos a concluir la clase y vamos a ver cuál era el papel de David como Mesías.